Continuando ahora con lo que son los números reales, pues los números reales son el conjunto de los números reales y por lo tanto al ser un conjunto tiene unas propiedades. Y de eso vamos a hablar en el video de hoy, de las propiedades que tienen los números reales. La primera propiedad que tienen los números reales es que la suma de dos números reales es cerrada. ¿Qué nos quiere decir esto? Que si A y B son dos números reales, es decir, pertenecen a los números reales, A y B pertenecen a los números reales, entonces la suma de esos dos números también pertenece a los números reales. Por ejemplo, si tenemos 3, que es un número real, y le sumamos, por ejemplo, 4.5, que es otro número real, evidentemente estamos hablando de acá de un número entero, aquí estamos hablando de un número racional, pero esos dos números son números reales. Cuando los sumamos, 3 más 4,5 nos da 7,5, que es un número, en ese caso racional, que sigue siendo un número perteneciente al conjunto de los números reales. La siguiente propiedad que tienen los números reales es que la suma de dos números reales es conmutativa. Entonces, ¿qué quiere decir que sea conmutativa? Bueno, que si yo sumo A más B, va a ser lo mismo que sumar a B más A. Esto es lo que nos permite decir que, por ejemplo, 5 más 3 es igual a 3 más 5. Y en cualquiera de los casos, nosotros sabemos que 5 más 3 es igual a 8. Y también sabemos que 3 más 5 también es igual a 8. Esa es la segunda propiedad conmutativa en el caso para la suma. Una tercera propiedad que tienen los números reales es que la suma de números es asociativa. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo la suma de tres números, A, B y C, que los voy a sumar, yo puedo asociarlo. Aquí debemos recordar que las operaciones de suma son entre dos números. Por lo tanto, cuando yo tengo acá A más B más C, tengo que asociar. Por ejemplo, primero sumo a más B y a ese resultado le sumo C, pero eso es lo mismo que si yo agarro y sumo por separado a B y a C, y luego de que sume a B y a C, lo voy a sumar con A. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, si tengo 5 más 3 más 4, podemos hacer una operación que sería, por ejemplo, decir 5 más 3, la asocio con este paréntesis, es decir, le digo que primero voy a hacer lo que esté en ese paréntesis, le sumo 4 y nosotros podemos decir que 5 más 3 sabemos ya que es 8 y 8 más 4, que sería lo que queda, nos estaría dando 12. Por otro lado, si yo ahora digo, bueno, vamos primero a asociar a 3 más 4 y nos estaría quedando en ese caso 5 más el resultado de 3 más 4, que sería 7. Y como vemos acá, 5 más 7 también nos da 12. Y eso es la tercera ley asociativa, es decir, que podemos agruparlos y en la forma en que los agrupemos no me va a cambiar el resultado. Continuando con las propiedades de los números reales, tenemos una cuarta propiedad que nos dice que la suma de un número real y 0 es el mismo número, es decir, A más 0 es igual a A. Esto es lo conocido como el elemento neutro de la suma, que lo sabemos que es el 0. Por ejemplo, si tenemos que 5 más 0 es igual a 5. Esto es porque estamos diciendo que este número que está acá, que conocemos como 5, indica que hay 5 unidades de algo. Y el 0 indica que no hay ninguna unidad de ese. Por lo tanto, si yo tengo 5 unidades y no le estoy adicionando nada, nos tiene que dar las mismas 5 unidades. Tenemos una quinta propiedad que nos habla de que para cada número real existe otro número real simétrico, tal que su suma es igual a 0. Es decir, ese número, cuando tenemos acá A más menos 0, que es igual a 0, lo que nos dice entonces que existe como otro número, que es contrario a ese número. Y si lo vemos en una recta real, nosotros tenemos por acá el número 0 y por ejemplo de este lado tenemos el 5. El simétrico o el opuesto a ese número sería el 5 está a la derecha del 0, por lo tanto el simétrico o el opuesto estaría a 5 unidades a la izquierda. Y como vemos, nosotros sabemos que los números que están a la izquierda del 0 son, en ese caso, los negativos. Entonces, cuando nosotros indicamos
Menos 5, por ejemplo, lo que estamos indicando es que es el opuesto a 5. Por eso es que cuando nosotros sumamos y decimos 5 más menos 5, lo que estamos diciendo es que ese número 5 le estamos sumando su opuesto, su simétrico, y por eso es que nos está dando 0, 0. Es importante también saber que cuando uno dice, por ejemplo, que menos 5, es común decir que menos por menos es más y que esto por lo tanto nos da más 5. En realidad lo que está sucediendo es que así como el opuesto de 5 es menos 5, el opuesto de menos 5 es igual a 5. Entonces aquí lo que estamos diciendo es que tenemos el opuesto del opuesto de 5, que en realidad es 5. Eso es lo que está sucediendo allí. Otra de las propiedades que tenemos es que nos dice que la multiplicación de dos números reales es cerrado. Es decir, si tengo dos números A y B que pertenecen a los reales, entonces el producto de A por B también va a pertenecer a los números reales. Y bueno, básicamente si tenemos 3 multiplicado por 4, eso nos da 12, que es otro número real. Si tenemos, por ejemplo, menos 3 multiplicado por, en este caso, 5, eso nos estaría dando menos 15, que también es otro número real. Como vemos, aquí tenemos tres propiedades más de los números reales. Continuando con las propiedades, tenemos una séptima propiedad que nos dice que la multiplicación de dos números es conmutativa. Recuerda que conmutar es intercambiar. ¿Qué nos dice esto? Que A por B es lo mismo que B por A. Y si recordamos, por ejemplo, cuando decimos nosotros 3 multiplicado por 2, por la definición lo que nos dice es que esto es lo mismo que al 2 sumarlo 3 veces. O sea que voy a sumar al 2 3 veces. Entonces en este caso colocamos 2 más 2 y vamos sumando y decimos 2 más 2, 4 y 4 más 2 es 6. Y si nosotros escribimos, en el caso, por ejemplo, lo que significa intercambiarlo y decir 2 por 3, 2 por 3 significa que al 3 tenemos que sumarlo dos veces. Entonces, esto lo que tenemos acá que sería lo mismo que decir 3 y le sumamos otra vez el 3 y 3 más 3 es 6. Esa es la propiedad, entonces en este caso, conmutativa, que es lo que comúnmente decimos que en la multiplicación el orden de los factores no altera el producto, es decir, no altera en ese caso el resultado. Tenemos una propiedad octava que es la que nos dice que el producto de los números reales es asociativa. Así como dijimos que en la suma también era asociativa, en la multiplicación también. Recordemos que uno multiplica de dos entre dos números, por lo tanto uno tiene que agruparlos o asociarlos. Entonces cuando nosotros tenemos, por ejemplo, 2 multiplicado por 3 y luego multiplicado por 4, nosotros si empezamos y decimos, no, vamos a asociar en este caso, y agarramos primero el 2 y el 3 y decimos que 2 por 3 nos da como resultado 6, y a ese resultado 6 hay que multiplicarlo por 4. Y en ese caso 6 por 4 nos estaría dando 24. Y como vemos, si de nuevo partimos de lo inicial, que es 2 por 3 por 4, y decidimos asociar, es decir, tomar en ese caso el 3 y el 4, tenemos que este 2 que tenemos acá va a multiplicar el resultado de 3 por 4. Y 3 por 4 en ese caso nos está dando 12. Y 2 por 12 nos da también 24. Y eso es lo que nos indica en ese caso que independientemente de cómo los agrupemos o asociemos, el resultado va a seguir siendo el mismo. Luego tenemos una novena propiedad que nos dice que en la multiplicación el elemento neutro es 1. Recordemos que en la suma el elemento neutro es el 0. En la multiplicación el elemento neutro, que es 1, significa es que multiplicar por 1 no cambia al número por el cual multiplicamos al 1. Es decir, A por 1 es igual a A. Y esto es como cuando nosotros tenemos, por ejemplo, 3 por 1. ¿Qué significa 3 por 1? Que al 1 hay que sumarlo 3 veces. Entonces tenemos 1, 1 y 1, que hay que sumarlo. En ese caso hay que sumarlo 3 veces. 1 más 1 es 2 y 2 más 1 es 3. Y eso es lo que nos está indicando entonces esa novena propiedad, el elemento neutro de la multiplicación, que es el 1. Otra de las propiedades que también tienen los números reales es esta número 10, que nos dice que para cada número real A
diferente de 0, existe otro número real llamado el inverso multiplicativo, tal que a por a la menos 1 es igual a 1. Esto es lo mismo que nosotros conocemos como el recíproco. Entonces, nos está indicando que existe. Un poco para tener en cuenta lo que significa esto. Cuando nosotros estamos hablando, por ejemplo, decimos que 3 por 3 a la menos 1, eso 3 por 3 a la menos 1 es igual, en ese caso, igual a 1. ¿Qué significa? ¿Qué significa ese 3 a la menos 1? Este 3 a la menos 1 es lo que llamamos el inverso multiplicativo. Si vemos la palabra el inverso, nosotros estamos acostumbrados a decir que lo inverso de multiplicar, que es hacer algo más grande, es dividirlo. Entonces 3 a la menos 1 se define como 1 entre 3. Por eso es que aquí nos da la restricción, por ejemplo, diferente de 0. ¿Por qué? Porque no podemos decir 1 entre 0 porque 0 no está definida la división entre 0. Entonces, cuando estamos diciendo 3 por 3 a la menos 1, esto lo que estamos nosotros es diciendo, en ese caso que sería 3 por 1 dividido sobre 3, que esto es lo mismo que sabemos que decir 3 dividido entre 3 y 3 entre 3, es decir, si tengo 3 y lo voy a repartir en 3, me va a quedar como resultado 1. 3 panes entre 3 personas es igual a un pan por persona. Y finalmente tenemos una última propiedad, esta propiedad que tenemos acá que nos dice que si A, B y C pertenecen a los números reales, entonces A que multiplica a la suma de B más C es lo mismo que A multiplicado por B más A multiplicado por C. Esto es lo que conocemos simplemente como la propiedad distributiva de la multiplicación. ¿Qué implica esto? Si tenemos en el caso 2 que multiplica, por ejemplo, a 3 más 4, si nosotros lo hacemos directamente y decimos, bueno, ¿cuánto es 3 más 4? Bueno, 3 más 4 es 7, que quiere decir que esto es lo mismo que decir 2 multiplicado por el resultado de 3 más 4, que es 7. Y 2 por 7 es igual a 14. Como vemos, si aplicamos la propiedad distributiva, estaríamos diciendo entonces que 2 por 3 más 4, evidentemente entre paréntesis, porque nos indica que hay que resolver este paréntesis. Estamos en ese caso asociando la propiedad, en ese caso distributiva, me dice que eso es igual a ¿quién? A 2 que multiplica a 3 más 2 que multiplica al 4. Y cuando nosotros vemos acá, 2 por 3 nos da 6. A eso hay que sumarle el resultado de 2 por 4, que es 8. Y 6 más 8 es igual a 14, que como vemos, coinciden ambos resultados. Eso es lo que es la propiedad entonces distributiva de la multiplicación. Con esta propiedad concluimos entonces lo que son las propiedades de los números reales. Espero que les haya gustado el video. Si les gusta, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho y denle like y compartan para poder seguir en este caso realizando más videos. Eso es un apoyo muy importante.